En la tarde de hoy vamos a realizar el CIPAS número 2 que corresponde a la tarea 3 de álgebra lineal. Esta tarea 3 hace referencia a los sistemas de ecuaciones lineales rectas y planos. En el CIPAS anterior se habló sobre el desarrollo de los ejercicios 1, 2 y 3, y en la tarde de hoy vamos a trabajar los ejercicios 4 y 5. En estos ejercicios 4 y 5 vamos a hablar en el ejercicio 4 sobre los diferentes tipos de ecuaciones de la recta en R3. Vamos a recordar entonces algunas definiciones sobre ecuaciones de la recta, y una de ellas es la ecuación vectorial de la recta. Entonces nos definen de la siguiente manera: sea el vector A, que tiene componentes A1 y A2, un vector diferente de 0. Y consideremos un punto sub 0 del plano euclidiano, que será el punto de paso o punto fijo de esta recta L. Entonces la recta L se define como el conjunto de puntos tal que cada punto de esa recta es igual a P sub 0 más T, que es un parámetro, multiplicado por ese vector A del que hablamos inicialmente. Ese parámetro T debe pertenecer a los números reales. La ecuación L igual al conjunto de los puntos P es tal que P es igual a P sub 0 más T por A con T perteneciente a R, es lo que nos permite encontrar la ecuación vectorial de una recta. En esa recta se van a encontrar puntos de la forma XY y puntos de la forma X sub 0 y Y sub 0 que hacen parte de esa ecuación vectorial. Y a ese punto X sub 0 le vamos a sumar entonces el parámetro T multiplicado por cada una de las componentes del vector A. Recordemos que ese vector debe ser diferente de 0. De esta forma se define la ecuación vectorial de la recta. Ese vector A se llama vector director y siempre es paralelo a la recta L. Y la ecuación paramétrica de la recta, como ya sabemos, la recta se define como el conjunto de puntos, y lo decíamos anteriormente, el conjunto de puntos P, tal que cada P de esa recta es igual a P sub 0 más T por A. O sea, el parámetro T multiplicado por las componentes del vector director, que es paralelo a la recta L. P sub 0 tiene componentes X sub 0 y Y sub 0 es el punto de paso, y A, que tiene componentes A1, A2, es el vector paralelo a la recta L, y donde T es un número real cualquiera llamado parámetro. El punto P, que tiene componentes X y Y, es un punto cualquiera de esa recta L. De tal manera que las ecuaciones paramétricas entonces se irán a definir cada una de sus componentes de la siguiente forma: la componente X será igual a X sub 0 más T por A1, Y será igual a Y sub 0 más T por A2, y Z será igual a Z sub 0 más T por A3. Esas serían las ecuaciones paramétricas de la recta L con el parámetro T. Y ya la ecuación simétrica de la recta, entonces se procede a despejar en cada una de las ecuaciones paramétricas la variable T. Y como la variable T siempre es la misma, entonces se igualan cada una de las expresiones que se obtienen para cada una de las variables X, Y y Z. De tal manera que si despejamos en la primera ecuación, el parámetro T nos quedará X menos X sub 0 sobre A1,
Si despejamos en la segunda, nos quedará y menos y sub 0 sobre A2. Y despejamos en la tercera ecuación paramétrica, entonces nos quedará t igual a z menos z sub 0 sobre A3. Significa esto que estas tres expresiones se pueden igualar porque todas son iguales al parámetro t. Entonces al final obtenemos que x menos x sub 0 sobre A1 debe ser igual a y menos y sub 0 sobre A2, y esto también es igual a z menos z sub 0 sobre A3. Esas serían las ecuaciones simétricas para esa recta. Entonces, de esa manera se definen los tres tipos de ecuaciones: la ecuación vectorial, la ecuación o las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas de la recta L. Ya estos son conceptos y definiciones básicas que debemos tener en cuenta para poder dar solución luego a los problemas que nos estén planteando. En resumen, tenemos esos tres tipos de rectas de la siguiente manera. La vectorial, la ecuación vectorial será igual P igual a P sub 0 más T por A, con T perteneciente a los reales. Las parámetros igual a X sub 0 más T por A1, Y igual a Y sub 0 más T por A2, y Z igual a Z sub 0 más T por A3. Recuerden que A1, A2 y A3 son cada uno de los vectores directores de la recta L, que son paralelos a la recta L. Y las simétricas, como decíamos, sería X menos X sub 0 sobre A1 igual Y menos Y sub 0 sobre A2 y Z menos Z sub 0 igual a 3. Cuando las componentes del vector A son todas diferentes de 0. Recuerden que estos vectores directores deben ser diferentes de 0. ¿Cómo aplicamos ahora para resolver las diferentes ecuaciones vectoriales, paramétricas y simétricas a un problema práctico? En el siguiente ejemplo nos dicen hallar las ecuaciones vectorial, paramétrica y simétrica de la recta que pasa por los puntos P, 2, 3, menos 4 y Q, que tiene componentes 3, menos 2 y 5. Entonces, para hallar la solución de la ecuación vectorial, lo primero que debemos hallar es el vector PQ, que ya sabemos que es la diferencia entre las componentes del vector Q menos las componentes del vector P. Entonces procedemos a realizar esa diferencia. Primero hallamos las componentes del vector Q, que son 3, menos 2, 5. Menos las componentes del vector P, que son 2, 3 y menos 4. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla con claridad? Sí, señor. Sí, señor, se está viendo bien. Ahora, luego de hallar esa vector PQ, mediante la diferencia de las componentes de los vectores Q menos las componentes del vector P, entonces aplicamos la fórmula anterior para hallar la ecuación vectorial. En esa fórmula anterior, entonces tomamos un P sub 0, que vamos a tomar como referencia el punto P, será 2, 3, menos 4, X, que ya es la ecuación vectorial, será el punto P sub 0, que es 2, 3, menos 4, más el parámetro T multiplicado por ese vector director que es PQ. El vector director lo hallamos restando componente a componente cada uno de los elementos de cada uno de los vectores P y Q.
Al hacer la diferencia 3 menos 2, nos da primera componente 1. Si hacemos la diferencia menos 2 menos 3, nos da el segundo componente menos 5. Y a 5 le restamos menos 4. Recuerden que se multiplican los signos, sería menos por menos más. Entonces sería 5 más 4, 9. Este vector PQ es el vector director para hallar la ecuación vectorial de esa recta. Entonces simplemente lo reemplazamos en la ecuación vectorial. Vamos a regresarnos un poquito. Vectorial sería P sub 0, que ya dijimos que es el vector 2, 3 menos 4, más el parámetro t multiplicado por el vector director A. Entonces el vector director será 1 menos 5, 9, multiplicado por el parámetro t. Y ya aquí está definido o expresada la ecuación vectorial de esa recta. ¿Hasta ahí está claro el concepto? ¿O hay alguna inquietud, pregunta sobre lo que acabo de explicarles? Está bien por mi lado, doctor. No, señor, no Muy hay preguntas. bien. La ecuación vectorial es un método bastante sencillo porque lo primero que debemos hacer es hallar el vector PQ, que es el vector director. Y ese vector PQ no es más que la diferencia entre las componentes del punto Q menos el punto P. Luego que se haga esa diferencia, utilizamos ese vector director para encontrar la ecuación vectorial de la recta. Y es simplemente reemplazarlo en la ecuación general que tenemos ya y multiplicarlo por el parámetro t, que nos indica la misma expresión general de esa ecuación vectorial. El punto P sub 0, entonces tomamos uno de los puntos, tomamos aquí el punto 2, 3 y menos 4, como el punto P sub 0 de esa ecuación vectorial. Ahora, para las ecuaciones paramétricas, entonces lo que tenemos es que hacer una relación y tomamos la componente x igual a la primera componente del punto P sub 0 sumada con el resultado de la primera componente del parámetro con el vector director. Entonces sería x, la componente x sería el primer componente 2, si multiplicamos t por 1 nos da 1, entonces sería 2 más t. T por 1 nos da t, entonces sería 2 más t. Tomamos la segunda componente, y será igual a 3, y multiplicamos t por menos 5, nos da menos 5t. Entonces sería y igual a 3 menos 5t. Y la tercera ecuación z sería igual a la tercera componente, que es menos 4, y le sumamos lo que nos resulte de multiplicar el parámetro t por la tercera componente del vector director, que es 9. Entonces sería menos 4 más 9t. Aquí ya tenemos las ecuaciones paramétricas. Y luego procedemos a despejar t en cada una de estas ecuaciones para hallar las ecuaciones simétricas. Si despejamos en la primera ecuación x igual a 2 más t, vamos a despejar la variable t. Entonces simplemente pasamos el 2, que es positivo, al otro lado de la igualdad y nos queda x menos 2. Y como t tiene coeficiente 1, ese coeficiente pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces sería x menos 2 sobre 1. Hacemos lo mismo con la segunda ecuación, y menos 3, y como el coeficiente de esta t es menos 5, ese menos 5 pasa a dividir la ecuación, sería y menos 3 sobre menos 5. De igual manera, la tercera ecuación sería z igual a menos 4 más 9t. Entonces el 4 negativo pasa a positivo, z más 4, y el coeficiente que acompaña a t es 9, queda dividiendo, entonces z más 4 sobre 9.
Y de esta forma se pueden encontrar entonces las tres tipos de ecuaciones: ecuación vectorial, ecuaciones paramétricas y ecuaciones simétricas de esa recta. ¿Qué pasa por los puntos Q? Puntos P y por los puntos Q. ¿Alguna pregunta al momento? No, señor. No, señor. Ok, todo claro. Ahora, cuando van a hacer la comprobación en GeoGebra, ustedes simplemente lo que hacen en GeoGebra clásico, van introduciendo aquí en las ventanas de GeoGebra, primero los puntos P, Q, 2, 3 menos 4 y Q, 3 menos 2, 5. Luego con eso, los puntos van a hallar el vector PQ. Cuando ustedes escriban ahí en GeoGebra el vector, entonces escriben los puntos P y Q y nos genera ese vector director que es 1, menos 5, 9, que es el mismo vector director que tenemos aquí, cuando hicimos la diferencia entre Q menos P. Luego hallamos la recta que pasa por cuáles puntos, por el punto P, primer punto, y que tiene vector director U, que es el que acabamos de encontrar, 1 menos 5, 9, y él nos genera la ecuación de la recta, o la ecuación vectorial, con un parámetro que el sistema lo llama lambda. Entonces sería el primer punto por donde pasa la recta, que es 2,3, menos 4, el parámetro lambda, multiplicado por el vector director que ya encontramos que es 1 menos 5, 9. Entonces al realizar esta operación en GeoGebra se nos genera la ecuación ecuación vectorial de esa recta. Luego, como lo decíamos allá, entonces vamos a tomar cada una de las ecuaciones paramétricas, tomando h de t como 2 más lambda por 1 sería lambda, pero aquí la reemplazamos en función de un parámetro t. Entonces nos queda 2 más t. Tomamos el segundo componente del vector p sub 0, que es 3, y llamamos a p de t igual a 3 menos 5 por lambda, entonces sería menos 5t. Y por último, r de t sería menos 4, la última componente del vector p sub 0, más lambda por 9 sería 9 lambda, y aquí lo pasamos por 9t. Para trabajar con la misma terminología del ejemplo que veníamos trabajando. Ahora decimos en GeoGebra que haya la curva de h de t, p de t y r de t, coma, con el parámetro t, y le damos dos valores entre los cuales va a estar ese parámetro, que es menos 10 y 10. Al realizar esto nos va a generar entonces una de las ecuaciones: x igual a 2 más t, y igual a 3 menos 5t, z igual a menos 4 más 9t. Y el valor o el rango donde va a estar ese parámetro t va a ser entre menos 10 y 10. Y de inmediato nos va a generar las ecuaciones simétricas: x menos 2 sobre t, y menos 3 sobre menos 5, perdón, sobre x menos 2 sobre 1, y menos 3 sobre 5 sobre menos 5, y z más 4 sobre 9. De igual manera nos va a mostrar la gráfica en 3D. Recuerden que al trabajar GeoGebra, si están trabajando en 3 dimensiones, debemos habilitar
la opción no de 2D o 2 dimensiones, sino de 3D, para que él nos genere la gráfica que nosotros necesitamos ver. De esa forma ustedes hacen la comprobación en GeoGebra del ejercicio 4, donde están las ecuaciones vectoriales, paramétricas y simétricas de la recta, que pasa por los puntos indicados. Ustedes trabajaron, me imagino que trabajaron ya en GeoGebra, ¿tienen alguna claridad sobre eso o tienen alguna duda sobre eso? ¿Hay algo en GeoGebra que de pronto les esté creando dificultades? Tutor, no sé si sea posible de pronto realizar el ejercicio en GeoGebra para pues mirarlo bien. Ok, vamos a seguir ahorita y luego revisamos en GeoGebra cómo se maneja ahí. Listo, tutor, muchas gracias. Luego de ese ejercicio 4, entonces viene trabajar sobre la ecuación del plano que corresponde al ejercicio 5. La ecuación normal del plano. Aquí tenemos inicialmente unas definiciones donde nos dicen que dado un punto P y el vector n, que es un vector normal al plano, el conjunto de todos los puntos Q que satisfacen la ecuación n multiplicado por el vector PQ igual a 0 forma un plano. Entonces esta ecuación n por PQ es igual a 0. Se conoce como la ecuación vectorial de un plano. Esa n representa un vector normal al plano generado. La ecuación escalar de un plano nos dicen que contiene el punto P y cuyas coordenadas son x sub 0, y sub 0 y z sub 0, con vector normal n que tiene coordenadas a, b, c, está descrita de la siguiente manera. Esta ya es la ecuación escalar del plano. A que multiplica a x menos x sub 0, más b que multiplica a y menos y sub 0, y c que multiplica a z menos z sub 0 igual a 0. Recuerden que x, y y z son cada una de las componentes en el plano de R3. Y x sub 0, y sub 0, z sub 0 son cada uno de los componentes de un punto que está en ese plano y que tiene como vector normal al vector n, que también tiene componentes a, b, c. Pero además de esto, esta ecuación también puede expresarse como ax más by más cz más d igual a 0, donde d es igual a por x sub 0 menos b por y sub 0 menos c por z sub 0. Esta ecuación simplemente sale de despejar de aquí la variable d. Pasamos todos estos tres términos al otro lado de la igualdad y quedan con signo negativo. Y de esta forma de la ecuación se llama a veces la forma general de la ecuación en un plano. Entonces, estos dos P y Q como ven en la imagen, forman un vector y este es el vector n que es normal a ese vector PQ. Entonces, es simplemente una representación gráfica de qué es lo que sucede ahí en el espacio.
Entonces, de manera ya resumida, en las ecuaciones de un plano tenemos la ecuación vectorial, que es P menos P sub 0 por N igual a 0. La ecuación escalar, que es A, que multiplica X menos X sub 0, más B, que multiplica a Y menos Y sub 0, más C, que multiplica a Z menos Z sub 0 igual a 0. Esta es la forma de la ecuación del plano escalar, ecuación escalar del plano. Y a la ecuación lineal del plano sería AX más BY más CZ más D igual a 0. Entonces son las tres formas de tener la ecuación del plano. Luego miramos aquí un ejemplo donde nos piden escribir una ecuación de un plano dados tres puntos en el plano. Aquí nos escriben la ecuación que contiene los puntos P igual 1, 1, menos 2, el punto Q que tiene coordenadas 0, 2, 1 y el punto R que tiene coordenadas menos 1, menos 1, 0 en sus formas estándar y general. Entonces la primera acción que debemos realizar para hallar la solución es hallar un vector normal para el plano y comenzamos identificando dos vectores en el plano. Como tenemos tres puntos, con esos tres puntos debemos hallar dos vectores del plano. Entonces el primer vector será el vector PQ. Entonces ya sabemos que debemos hacer la diferencia entre Q menos P. Q que vale 0 menos 1. La segunda componente será 2 menos 1. Y la tercera componente será 1 menos 2. Si alcanzan a ver el desarrollo con claridad. Sí, señor. Si hay alguna inquietud, pregunta ahí, aprovechen de una vez en el desarrollo y vamos resolviendo inquietudes. Entonces decíamos, como tenemos tres puntos, con esos tres puntos vamos a encontrar dos vectores del plano. Los vamos a combinar. P con Q y Q con R. El vector PQ es la diferencia entre las componentes del vector Q menos el punto P, perdón. Y el vector QR será la diferencia entre las componentes del punto R y las componentes del punto Q. Hacemos igual la diferencia. Entonces sería R menos 1 menos 0. Menos 1 menos 0. La segunda sería menos 1 menos 2. Y la tercera sería 0 menos 1. Entonces ya realizando operaciones, 0 menos 1 nos da menos 1. 2 menos 1 nos da resultado 1. Y 1 menos 2 nos da resultado 3. Y para el segundo teníamos menos 1 menos 0 da menos 1, menos 1 menos 2 nos da menos 3 y 0 menos 1 nos da menos 1. Y aquí tengo los dos vectores del plano. Entonces ahora debemos hallar un vector normal a esos dos vectores. Y ya sabemos que si realizamos el producto cruz de dos vectores, el resultado es un vector normal al plano generado por esos dos vectores. Entonces vamos a realizar el producto cruz de esos dos vectores, PQ y QR. Entonces el vector PQ resolviendo el producto cruz, ya sabemos que menos 1 más 9 en la dirección Y, menos 1 más 3 en la dirección J, más 3 más 1 en la dirección K.
Ya saben por qué sale el -1 más 9. Tienen claridad sobre este proceso, ¿no? Porque lo hicieron anteriormente. Pero si no lo recordamos en el momento, vamos a hacerlo paso a paso. Si voy a buscar las componentes en la dirección Y, anulo esta columna de la dirección y multiplico. Cruzado 1 por -1 nos da -1. Menos -3 por 3 da -9. Con el signo menos de la operación que debo realizar, entonces sería menos por menos da más 9 en la dirección Y. Ahora viene la segunda componente, menos. Recuerden que los signos de esa componente van alternados. Comienza positivo, luego negativo y luego positivo. Si voy a buscar las componentes para la dirección J, anulo la columna J y multiplico los cruzados, los elementos que quedan. -1 por -1 da 1. Menos -1 por 3 da -3. Con el menos de la operación sería +3 en la dirección J. Y para hallar la componente de la dirección K, entonces anulo la columna de K y me queda -1 por -3 me da 3. Menos -1 por 1 da -1. Con el menos de la operación me daría más. Entonces sería 3 más 1. Ahora realizo las operaciones de esos números. -1 más 9 nos da 8 en la dirección Y. 1 más 3 nos da 4. Y como tiene menos antes del paréntesis, sería -4 en la dirección J. Y 3 más 1 en la dirección K. Y ahí tengo ya el resultado del producto cruz de los vectores PQ y QR. Entonces, ese resultado, que es un vector normal a esos dos vectores PQ y QR, es el vector director. Entonces, es el vector normal. Entonces, lo voy a utilizar ahora para hallar la ecuación de ese plano. Entonces, decimos que, por lo tanto, ese vector normal tendrá componentes 8, -4 y 4. Y luego elegimos cualquiera de los tres puntos dados para escribir una ecuación del plano. Entonces, A, B y C corresponden a las componentes del vector normal. Entonces sería 8 que multiplica a X menos 1. Vamos a utilizar el vector P. Nos dicen que podemos utilizar cualquier vector, vamos a utilizar el vector P. 8 que multiplica a X menos 1 es la componente o primera componente de P. Menos 4 que multiplica a Y menos 1, que es la segunda componente de ese vector P. Y 4 que multiplica a Z más 2, que queda positivo porque aquí la expresión es Z menos Z sub 0, pero como este es negativo sería menos por menos más, entonces nos quedaría Z más 2 igual a 0. Ahora lo que hacemos es resolver cada uno de estos factores que están aquí. 8x menos 4y más 4z, y luego tomo los términos constantes. 8 por menos 1 da menos 8, menos 4 por menos 1 da 4, nos daría menos 8 más 4, nos sigue dando menos 4, y 4 por 2 nos da 8, y 8 menos 4 que teníamos anterior, entonces nos da como resultado 4 en el término constante, o término independiente. Está comenzando un aguacero aquí, jóvenes. Si de pronto se presenta alguna interferencia es porque está lloviendo fuerte aquí. Entonces aquí tenemos ya
la ecuación del plano definida. Si hay posibilidad de simplificar esa ecuación, es decir, dividirla todos sus elementos por un mismo valor, entonces lo hacemos. Entonces nos damos cuenta que yo puedo dividir toda esta ecuación por 4 y si divido 8 entre 4 me da 2x, 4 entre 4 me da menos y, 4 entre 4 me da más z y 4 entre 4 me da 1. Como pasé este valor a este lado de la igualdad, entonces quedaría menos 1. Entonces aquí ya tengo la ecuación simplificada del plano. ¿Cómo hacemos ahora la representación? Pues simplemente nos vamos aquí a GeoGebra y hacemos la misma operación. Colocamos los puntos P, 1, 1 menos 2, Q, que tiene 0, 2, 1, y R, que está de menos 1, 0. Cuando ya he ubicado los puntos aquí en la ventana de GeoGebra, entonces le digo vector, primero PQ, y me genera ese vector PQ, las componentes de ese vector PQ. Luego me voy y digo al vector, otra vez escribo en la ventana vector y escojo los puntos QR y me genera las componentes de ese vector QR. Menos 1, menos 1, menos 3, menos 1. Cuando ya tengo definido esos vectores, entonces hallo el producto cruz. Entonces escribo producto cruz en GeoGebra, producto cruz, y entonces ahí me aparece la opción para colocar los dos vectores P, Q y B que encontré. Y eso me genera el producto cruz de ello, que es el vector normal que estamos utilizando para hallar la ecuación del plano. Cuando ya tengo generado ese vector normal, entonces le escribo aquí más en la ventana siguiente en GeoGebra, escribimos el plano y él me da la opción para hallar la ecuación del plano de esos puntos P, Q y R. Y me genera la ecuación ya simplificada, que es el resultado final. Además me muestra aquí en la parte gráfica los planos que el plano que se está generando. En ese plano están cada uno de los vectores y el vector normal resultante del producto cruz de esos dos vectores. Cayendo un aguacero pero impresionante. No sé si me están escuchando, si hay dificultades en el sonido. ¿Me confirman? Sí se escucha bien, profe. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando bien? Yo estoy escuchando bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a mirar eh, vamos a mirar en GeoGebra cómo generamos esas gráficas del plano. Vamos a tratar de habilitar la página de GeoGebra aquí. GeoGebra.
Voy a mirar aquí. Les decía, aquí en GeoGebra vamos a incluir los puntos. El punto P con cada una de sus coordenadas. Entonces escribimos P, abrimos paréntesis y escribimos las coordenadas de ese punto P. 1, 1, menos 2. 1, 1, menos 2. Luego el punto Q, abrimos paréntesis, 0, 2, 1, 0, 2, 1. Y el punto R, menos 1, menos 1, 0. Punto R, menos 1, menos 1, 0. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, señor, se está viendo. Ok. Entonces, ¿qué decíamos después? Que íbamos a hallar el vector PQ y el vector QR. Entonces escribimos aquí la palabra vector. Y aquí en la primera opción vamos a escoger vector punto inicial, punto final. Entonces punto inicial P, luego de la coma, el vector Q. Eso me da las componentes de ese vector, que es menos 1, 1, 3. Ahora hallamos otra vez el vector. Escribimos vector nuevamente. Escribimos o escogemos donde dice punto inicial, punto final. Y escribimos los puntos Q, R. Y esto nos da el vector que tiene componentes menos 1, menos 3, menos 1. Ahora, ¿qué debemos hallar? El producto cruz. Entonces escribimos producto cruz o producto vectorial. Vector, vector. ¿Y cuáles son los vectores? El vector Q, que es PQ, y el vector V, que es el vector QR. Entonces escribimos en el mismo orden Q, B. Y obtenemos producto cruz. Las coordenadas de ese producto cruz nos dan 8 menos 4, 4, que es lo mismo que tenemos acá. 8 menos 4, 4. El mismo procedimiento que hicimos acá nos da el mismo resultado. Ahí se observan los resultados que son los mismos. ¿Correcto? ¿Si alcanzan a ver con claridad? Sí, señor, correcto. Y luego de eso, entonces, ¿qué nos queda? Ya la plano. Entonces escribimos plano. Y vamos a escoger donde dice plano, punto, punto, punto. Porque como inicialmente tenemos 3 puntos, entonces vamos a utilizar plano, punto, punto, punto. Y ahí vamos a escribir las componentes o las letras de cada uno de esos puntos que ya tenemos, que es la P, coma, Q, R. Le damos Enter y ahí observan ustedes
habilitar aquí gráfico en 3D. Entonces aquí tienen el gráfico. Y tienen las ecuaciones del plano que estamos o que encontramos de manera manual, aplicando las operaciones matemáticas y las ecuaciones. Ustedes observan que nos dan los mismos resultados. La ecuación del plano es 2x menos y más z igual a menos 1. Igual que nos dio acá la ecuación del plano. 2x menos y más z igual a menos 1. Ahí se observa con claridad que son iguales los resultados. ¿Me confirman? Sí, señor, correcto. Entonces, de esa manera ustedes hacen la comprobación de todo ese proceso que ustedes hacen aquí matemático para luego eh, anexar este pantallazo de verificación de ese proceso matemático que ustedes realizan en el ejercicio. ¿Algunas preguntas hasta ahí? No, señor. ¿Los demás compañeros tienen alguna inquietud? No, señor. Vamos a tratar aquí, si nos permite la señal de internet. Teníamos pendiente este. Vamos a ver si puede cargar esto. Vamos a ver. Vamos a escribir los puntos P, 2, 3, menos 4. El punto Q, 3 menos 2, 5. Con estos dos puntos entonces vamos a hallar el vector PQ. Entonces escribimos acá vector, punto inicial, punto final, P, Q. Eso nos da el vector de componentes 1 menos 5, 9, que es el mismo resultado que tenemos aquí. 1 menos 5, 9. Ahora vamos a hallar la recta que pasa por un punto P y que tiene como vector director el vector U. Entonces escribimos acá recta y escogemos donde dice recta punto vector director. Entonces escribimos el punto P y el vector director será el vector Q. Y ustedes observan que nos da una vez la ecuación vectorial de manera inmediata.
Ahora vamos a escribir cada una de las ecuaciones paramétricas, despejándola de aquí. Vamos a llamar a la primera ecuación h de t. H A. Vamos a ver. H de t. Si yo despejo h de t para la primera componente sería 2 más t. Vamos a llamar la segunda p de t. Entonces sería p de t igual. Entonces la segunda componente es 3. Y aquí sería lambda por menos 5 me da menos 5, 3. 3 menos 5t. Y la última ecuación paramétrica, entonces sería r de t, vamos a llamarla, igual a menos 4 más 9 por lambda, sería 9 lambda, o sea 9t, más 9t. Ahí tengo las ecuaciones paramétricas que he sacado de aquí. Ahora voy a hallar la curva. Utilizando esas tres ecuaciones, h de t, p de t, r de t y el parámetro t, que oscila entre menos 10 y 10. Entonces vamos a escribir aquí curva. Y vamos a llevar expresión, parámetro, valor inicial y valor final. Como hay tres expresiones, voy a escoger esta que tiene tres expresiones. Entonces voy a escribir ahí esas tres expresiones que son h de t. H de t p de t luego r de t, el parámetro que estoy utilizando que es t y el valor inicial y el valor final. Menos 10 y 10. Le doy enter y aquí tengo las ecuaciones ya paramétricas, ya en función del parámetro t. X igual a 2 más t, 3 menos 5t. Z igual a menos 4 más 9t. Vamos a ver si... Ahora me está molestando la página de GeoGebra.
Está molestando esta ecuación ahora, no me deja. Caballero, se acaba de ir la luz aquí y se va a apagar este equipo. Bueno, ahí alcanzamos a mirar las ecuaciones paramétricas, ecuación vectorial, las ecuaciones simétricas son las que la página no me está dejando generar. Pero se hace el mismo proceso, jóvenes. Hasta ahí el proceso que les he explicado está claro para todos. Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces de esa manera ustedes van a ir haciendo la comprobación tanto para el ejercicio 4 como para el ejercicio 5. Y van anexando esos pantallazos en el desarrollo del ejercicio que ustedes van haciendo de manera manual. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud sobre la actividad todavía. ¿Qué otra cosa tendrían pendiente? ¿O qué inquietud les queda? Los escucho. ¿Hay alguna otra inquietud, jóvenes? De esta manera entonces habríamos realizado la explicación de estos ejercicios 4 y 5 que estaban pendientes de la tarea 3 para que ustedes despejaran cualquier inquietud o duda que tuvieran en el desarrollo de ellos y que les permitiera realizar cada una de sus actividades de la manera más completa, más correcta, que puedan sacar los mejores resultados al final. Nicole, Tatiana, ¿hay alguna pregunta, inquietud? Adrián, Juan Felipe. ¿Me están escuchando todos? No, señor, todo claro. Todo claro al momento. Nicole, ¿alguna inquietud? Bueno, Pablo, no hay más inquietudes, ¿cierto? No, no, señor, muchas gracias. Bueno, jóvenes, en vista del mal tiempo que hay aquí, las lluvias ya están que cortan las comunicaciones. Por el momento damos entonces por terminado el encuentro del día de hoy. Espero que les haya servido para despejar muchas dudas, tanto en el desarrollo matemático como en la comprobación que deben hacer mediante GeoGebra, y que al final todos puedan entregar los mejores resultados. Si no hay más inquietudes, gracias a todos por su asistencia. Que descansen, que Dios los bendiga y que puedan tener en lo que queda de estos días el tiempo necesario para terminar de pulir esos ejercicios que van a entregar en la actividad final. ¿Les parece? Muchas gracias, tutor, muy amable. Muy bien, muchas gracias a todos por la asistencia y feliz noche para todos también. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego para todos.